Justo cuando se conmemoran los 50 años del fallecimiento del genial escultor palentino Victorio Macho, el Centro Cultural Provincial, dependiente de la Diputación, alberga una exposición con 68 obras, 67 de Victorio Macho y un retrato que le hicieron al autor. Una forma de conocer mejor a este autor palentino, sobre todo de conocer más a fondo sus etapas, su estilo y su forma de trabajar. Bueno, Carmen, comentaban los comisarios que esta es una exposición en la que se hace justicia a la figura de Victorio Macho y en la que también aprendemos más sobre toda su trayectoria, ¿no? Sí, yo creo que esta es una exposición tremendamente completa porque aúna efectivamente eso, una parte importante de lo que es la obra de Victorio Macho, pero sobre todo es una manera didáctica de conocer cómo era su trabajo diario, esa minuciosidad que él tenía. Los proyectos no nacían de la noche a la mañana. Victorio Macho era una persona muy meticulosa, era muy genio, pero sí que a base de trabajar mucho, y esta exposición nos sitúa desde el inicio del proceso creativo hasta el final. Tenemos la gran fortuna de contar pues, con esos dibujos que sirvieron de apuntes, con esas maquetas que sirvieron de preparación, y al final en las obras más monumentales, que evidentemente no pueden estar en la exposición, tenemos esos esbozos, pero también tenemos el resultado final en forma de fotografía que nos da una idea tremenda de lo que ha sido el trabajo. Es una exposición creada para que aquellos que no conocen a Macho se acerquen al mundo de Macho de una manera absolutamente completa, y para aquellos que sí que conocían a Macho pero de una manera pues parcial, probablemente tengan una idea segura y absoluta de la gran importancia de Victorio Macho, escultor, no solamente en su tiempo, sino lo que tiene que ser escultor en grande en nuestro tiempo también, porque realmente son monumentos que no han perdido ese encanto, que no han perdido esa majestuosidad, que no han perdido las grandes maneras de gran escultor que era Victorio Macho. Bueno, es verdad que se ven las distintas etapas, se ven diferentes obras. Hay que agradecer la contribución que se hace desde fundaciones, desde otros países directamente, para que en Palencia se pueda ensalzar a nuestro paisano, ¿no? Yo quiero agradecer pues esa generosidad. Para que poner un ejemplo, la Fundación Real de Toledo nos ha prestado obras, tanto esculturas como pinturas y dibujos. Esos dibujos no habían sido expuestos todavía nunca y nos han cedido a nosotros ese protagonismo especial. Yo creo que en este aniversario, bueno, pues ha sido fruto de esa generosidad de todos, de la colaboración. La familia Fontaneda nos ha prestado una de sus obras. Para el resto de las exposiciones también vamos a contar con apoyos de otras entidades, y bueno, pues esa era la manera de realmente vender lo que era el genial escultor, porque claro, solamente con la obra del Ayuntamiento y de la Diputación se quedaba un poco escasa. Por lo tanto, yo creo que animo a todos los palentinos y a los que son de fuera a que conozcan esta exposición, que después, en la que vamos a hacer en el Centro Lecra, que también será una exposición muy didáctica, y también en el punto final, que va a ser la exposición en la Casa de América. Yo creo que va a ser una exposición que ya sí que va a situar a Victorio Macho dentro del lugar que corresponde, con esa vinculación a Hispanoamérica, como digo. Bueno, yo creo que es una manera muy bonita de homenajear a Victorio Macho, sobre todo porque a día de hoy yo creo que muchos palentinos y mucha gente que no conocía al escultor ahora ya sí que sabe perfectamente situar al escultor en su contexto, dentro de su importancia, y como un palentino ilustre, de los más ilustres que nosotros hemos tenido la oportunidad de tener. Habrá más exposiciones, ha habido más exposiciones, y de hecho quizá por eso también tiene un componente un poco de morbo también el venir a ver esta exposición, porque podemos disfrutar también de las obras que viajaban a Italia y que temporalmente los palentinos perdimos, ya recuperadas. Efectivamente, bueno, pues tiene también ese aliciente. De todas maneras, yo siempre lo digo, es el año de la celebración, pero Victorio Macho está presente siempre en nuestras vidas. Tenemos ese centro de interpretación, que este año además hemos duplicado el espacio, hemos puesto más obras dentro del centro de interpretación, para que todos aquellos amantes de la obra de Victorio Macho, o desconocedores, pero que la van a conocer a partir de ese momento, pues disfruten de esa posibilidad. El propio Ayuntamiento y la propia Diputación de manera pública exhiben obra de Victorio Macho. Parte de los fondos que nosotros tenemos pues se pueden ver en el Ayuntamiento y en la Diputación, y esta sí que es verdad que es la manera
pues más diferente de visitar las obras, sobre todo porque provienen una gran parte de ellas de la Fundación Real de Toledo, pero que ningún palentino se quede sin disfrutar de todo lo que tenemos en nuestra ciudad, porque es que lo tenemos en nuestras manos todos los días. Una visita al centro de interpretación, al Cristo del Otero, ver el Cristo del Otero en ese entorno tan maravilloso es algo que todos los palentinos deberíamos hacer por lo menos una vez al año. Y más ahora que se puede llegar hasta los pies o que es inminente. Lo que, para terminar, Carmen, lo que es ya la guinda del pastel es la información que habitualmente se facilita a quienes acuden a la exposición, esos folletos, que esta vez se ha procurado que fuese algo acorde al nivel de la exposición y sobre todo a la categoría del escultor y de ese homenaje. Sí, un homenaje como este merece un libro folleto como este. José Carlos Blasas Ejido, que es una de las personas que mejor conocía la obra de Vittorio Macho y al propio Vittorio Macho, ha sido el encargado. Un libro pues, de 50 años después que nos habla, nos sitúa, nos da a conocer esa obra, las piezas que están aquí en esta exposición y bueno, pues yo creo que un lujo necesario absolutamente para homenajear en el mejor de los sentidos a Vittorio Macho, uno de nuestros grandes. Cabe recordar únicamente, Carmen, ¿hasta cuándo va a estar abierta la exposición? Hasta el 15 de septiembre, después cuando finalice encadenamos con la de Lecrac y después también encadenamos con la exposición de Madrid de la Casa de América. Así que tenemos todavía lo que queda del año para disfrutar de estas exposiciones y lo que nos queda de vida para disfrutar de Vittorio Macho, porque ya digo, en Palencia tenemos la gran fortuna de tener obra de Vittorio Macho, simplemente con que abramos los ojos. Bueno, pues esperemos que los palentinos lo disfrutemos. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Bueno, Luis, esta es una exposición que viene a hacer justicia con la figura de Vittorio Macho 50 años después de su muerte. Una forma de conocerle mejor, en definitiva, ¿no? Totalmente. Siempre es bueno que recordemos a Vittorio Macho, porque es una persona que muchos palentinos le conocemos, pero necesita que la juventud sepan quién es Vittorio Macho. Y esta es una de las oportunidades que tienen tanto los colegios, los padres con sus hijos a visitar esta exposición. Es una exposición un poco de toda la obra en general, desde su niñez hasta donde termina ya pues en Palencia, ¿no? Haciendo el monumento a Berruguete en la Plaza Mayor. Es una buena exposición. Hombre, faltan unas obras emblemáticas, pero bueno, no han podido estar aquí. Tienes como la madre, el hermano, una maternidad del doctor Llorente, el Cristo de Corrales de Buelna, son figuras emblemáticas. Esta es una exposición de los monumentos que hizo prácticamente en América, muchos bustos de los que realizó, y en este que aquí tenemos, nos representa dibujos que hacía Vittorio Macho cuando estaba realizando el Cristo del Otero, pues desde algún punto de vista, entre los andamios, hacía estos dibujos él a mano alzada sobre la marcha, que después le terminaba, ¿no?, en el estudio, ¿no? Pero vamos, tienes aquí muchos monumentos, como puede ser la Victoria de Alcano, en Guetaria, tienes el monumento de Ramón y Cajal, que fue uno de los primeros monumentos que realizó él muy de joven, tienes los de Galdós, que también lo realizó con 30 y tantos años, el monumento a Galdós. Es decir, tienes después ya la época de América, cuando marchó para América, pues ahí tienes a Sebastián de Belalcázar, la fuente de Uribe, el monumento del almirante Grau, es decir, y así vamos viendo cómo después va terminando con el monumento a Menéndez Pidal en Santander, ¿no? Y después ya el Cristo Lotero también, pero también el monumento de Berruguete, que era un enamorado, Vittorio Macho de Berruguete, el monumento a Berruguete en la Plaza Mayor. Y eso es lo que os puedo decir. Sí que es también la forma de conocer precisamente la forma de trabajar del artista, ¿no? Lo que comentaba, cómo hacía esas grandes esculturas, todo el proceso que llevaba. Pues el proceso, aquí no viene nada del proceso, pero es un proceso muy laborioso. Una escultura es muy laboriosa y para hacer, date cuenta que Vittorio Macho era un escultor monumental. Tengo unas fotografías que me han llegado inéditas cuando está construyendo el monumento al almirante Grau, sorprendente.
esperemos que todos los palentinos puedan venir y disfrutar de esta exposición, de la que también tenemos que agradecerle su huella por haber sido también de alguna manera comisario y contribuir a ensalzar la figura de Victorio Macho. Gracias a vosotros. Bueno, Rafael del Valle, como comisario, como uno de los 3 comisarios de esta muestra, de esta exposición, nos podrá acercar más detalles sobre cómo ha sido el proceso de selección de las obras, de organización de la exposición en sí. Bueno, la dificultad, por decir de alguna manera, era en principio contar con una serie de piezas que fuesen muy representativas de Victorio Macho y después, y sobre todo, darles una exposición, una forma de exponer, de mostrar, muy didáctica. De tal manera que el público palentino que tiene ocasión de acercarse a esta exposición se encuentre con algo más que lo que conoce habitualmente. El Cristo del Otero, el Berruguete, en fin, hay mucho más en la obra de Victorio Macho y muy variado a lo largo de su vida. De tal manera que la sala está dividida casi en 2 partes definitivas y definitorias de su obra, que es el antes y el después de pasar por América. El paso por América, en España no había hecho nada más grande que el Cristo del Otero, y llega a Hispanoamérica y le ofrecen cantidades de dinero, de lugares, de espacios, de medios, y entonces se lanza a su sueño, a los grandes monumentos. Monumentos que llenan la plaza de Lima, que es inmensa, con unas alturas impresionantes y unos medios colosales. La obra que hizo en España está muy bien recogida por la raza, por los primeros monumentos que le dieron fama, el de Galdós, el de Cajal, y a partir de ahí ya entró a saco en codearse con todos los grandes intelectuales de la época, los de la generación del 98, etcétera, etcétera. A partir de ahí tuvo que salir de España por las circunstancias que todos conocemos y cambia un poco esa visión. Para conocer lo que hace en América se ha echado mano, creo que muy acertada, de fotografías. Hasta ahora conocíamos piezas de los monumentos, pero no sabíamos cómo quedaban encajadas en cada uno de ellos. La fotografía nos da una idea de cómo están realmente montados. Eso es lo que fundamentalmente creo que se ha conseguido. Claro, hablamos siempre de lo importante que ha sido la figura de Victorio Macho en Palencia, pero como comentaba, llegó a codearse con los grandes artistas y exponentes culturales de toda una época. Quizás nos ha faltado a nosotros mismos creérnoslo más y saber venderlo mejor. Bueno, hay que tener en cuenta una cosa. Victorio Macho era un personaje un tanto peculiar, Él mismo se ufanaba del apelativo del selvático que le habían puesto sus compañeros, lo cual quiere decir que era un hombre muy poco tratable. Pero en cuanto se encuentra ya incorporado a la sociedad, gracias sobre todo a su primera mujer, la palentina Martínez Romarate, que muere muy pronto, en el año 34, pues ya se va creyendo él mismo que está en el camino adecuado. Y entonces ya se suelta ese escultor que pretende llegar a la eternidad por el arte. Esto es lo fundamental, no le interesa otra cosa, hacer algo que sea inmortal, permanente. Y claro, eso le pone en contra de lo que hacía Benlliure, por ejemplo, que era mucho más detallista, mucho más florido. Él no, él va a los rasgos fundamentales. Los muertos que hace son muertos vivos. El Cristo de los Corrales de Buelna es un Cristo vivo. El hermano Marcelo es un hermano que está dormido. O sea, la madre tiene vida. Tocas las manos de la escultura real y estás como que estás tratando con la abuelita de siempre, ¿no?
es una forma de ver las cosas muy distintas. Eso hacía que no tuviese un contacto muy fácil con el gran público. Estaba acostumbrado ya a tratar con los grandes de aquí. Cuando va a América se rodea con los más grandes todavía, los presidentes de aquellos países enormes, y claro, llega en el año 53 a España y se considera que todavía sigue le cuesta, pero al final encuentra padrinos para hacer pues el monumento a Menéndez Pelayo en Santander, una barbaridad de monumento, una cosa excepcional, y muchas otras, el de Benavente, en fin, todavía tiene ese tirón. Le encargan en Palencia el Berruguete y ya es cuando toma contacto con la ciudad. En ese momento, la gente de Palencia no conocía quién era Victorio Macho, no sabía por qué el alcalde de Palencia le regala un 1500 para que vaya y venga cuando se le antoje, en fin, todas esas cosas extrañaban, lógicamente, y por lo tanto no es fácil que el pueblo se acercase a la figura real de Victorio Macho. 50 años después se lo han puesto bastante fácil. De esta forma se consigue hacer ese justo homenaje, se consigue ese reconocimiento que merecía la figura de Victorio Macho. Yo creo que sí. Y es más, si lo miramos detenidamente, creo que no ha habido ningún artista en Palencia que haya tenido tantas exhibiciones de este tipo y tantas pruebas de agradecimiento, por lo menos por parte de las administraciones. El público pues habrá aprovechado lo que haya podido y podrá aprovechar todavía lo que se le brinda en esta exposición para conocer a Victorio Macho. Esperemos que así sea. Muchas gracias, Rafa. Gracias a vosotros.